Hola, hola, jóvenes estudiantes. Bien, para esta clase tenemos el tema de expresiones algebraicas, en sí, división de polinomios. Para esta parte, para este tema, necesitamos, ¿no?, de seguir ciertos pasos, ¿no? Primeramente les diré de que la presentación del polinomio es de la siguiente manera, ¿ya? Los términos, primero tenemos que recordar los términos de la división. Así como en la aritmética teníamos un dividendo, un divisor, un cociente y un resto o residuo, llamamos también, ¿no? En el álgebra es de la misma manera, ¿no?, que se presentan, ¿no?, los términos conocidos, ¿no? Dividendo, divisor, cociente y resto. La representación, ¿no?, del dividendo es por un polinomio llamado P de X, ¿no? Un cociente llamado Q de X. Perdón, un divisor llamado, ¿no?, divisor. Y un cociente, polinomio también, cociente, ¿no?, C de X. Y si me sobra, un residuo, polinomio Q de X, ¿no? A esa parte llamamos polinomio dividendo, polinomio divisor, polinomio cociente y polinomio resto, si es que hay resto. Para ello necesitamos de los siguientes pasos como sugerencia. No es una ley, sino sugerencia, simplemente. Ustedes tomarán en cuenta estas sugerencias. Primero, ordenamos los polinomios dividendo y divisor, ¿ya? Igual que en la multiplicación, ordenamos el polinomio si tiene exponentes positivos decreciente y si tienen exponentes negativos va a ir creciendo, ¿no? Entonces, eso nos dice como sugerencia, primera sugerencia. Segundo, dividimos el primer término del dividendo entre el primer término del divisor y así obtenemos el primer término del cociente. Es esto, ¿no? O sea, dividimos el polinomio dividendo entre el polinomio divisor entre sus primeros términos. Luego de hacer el cálculo tenemos o encontramos el primer término del cociente. Bien, el primer término del cociente multiplicamos por todos los términos del divisor. Es decir, el primer término voy a multiplicar por cada uno de los términos del divisor, ¿no? Y luego voy a obtener el resto, ¿no? Multiplicando voy a acomodar en la parte del dividendo y voy a restar, ¿no?, del dividendo el resultado de la multiplicación, ¿ya? Bien, el cuarto paso, ¿no?, el resto obtenido, dice, ¿no?, en el paso 3, es decir, en esta parte, hemos obtenido el resto, ¿no? Bajamos el término siguiente. Entonces, al bajar el término siguiente, se ha de convertir en un nuevo dividendo, ¿no? En un nuevo dividendo en el cual vamos a tener que dividir nuevamente por el divisor, ¿no?, para encontrar el siguiente término del cociente. Eso nos dice en el paso 4. Dice, ¿no?, el resto obtenido en el paso 3 tomamos como nuevo dividendo. Y se repite los pasos 2 y 3, es lo que les estoy explicando, ¿no?, para que obtengamos el segundo término del cociente. Eso les dije. Bien, en el quinto paso repetimos, ¿no?, los pasos que hemos realizado anteriormente, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a tener que dividir. Mejor mostraremos, ¿no?, en un ejemplo numérico ya, ¿no? Bien. Ejemplo 1, dice dividir 10a al cuadrado más 3ab menos 18b al cuadrado entre 5a menos 6b. Tenemos que ahora
sujetarnos al primer consejo o a la primera sugerencia, ¿no? Nos fijamos el polinomio dividendo. Si está ordenado, está bien, y si no, ordenamos. Lo mismo ocurre con el polinomio divisor. Veremos, acá en el polinomio tenemos dos letras, ¿no? En la parte literal tenemos dos letras. Tengo A y B aparece, ¿no? Entonces, en orden alfabético podemos ordenar. Entonces, vamos a ordenar. A va a estar primero, ¿no? Y ordenamos respecto de A. Nos fijamos el exponente mayor y va a ir decreciendo, ¿no? Aquí tengo 2 ya, aquí tengo 1. Y en el segundo término aparece la segunda letra. Y a partir de ese segundo término, la segunda letra tiene que ir creciendo, ¿no? Tengo aquí 1 de exponente en B, luego aparece 2, ¿no? Entonces está creciendo. Nuestro polinomio dividendo está ordenado. Y el polinomio divisor, veremos si está ordenado. Primero está A, luego está B, y además tienen exponente 1, entonces estaría ordenado. Bien, así como en la aritmética, hacemos su signo, ¿no? Signo de la división y copiamos como está ordenado y procedemos a la división. Dividamos entonces el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, eso nos dice, ¿no? En el segundo paso dividimos, dice, ¿no? El primer término del dividendo entre el primer término del divisor para encontrar el primer término del cociente. Hagamos eso. Primero, ley de signos. Estoy en el camino de ida, llamo eso, ¿no? Camino de ida. Luego, cuando encontramos el cociente, regresamos. Ese sería el camino de regreso. Bien, para fines de cálculo, el camino de ida. Más, entre más, va a ser más a un comienzo, ¿no? Es decir, como multiplicar más por más me da más, ¿no? Bien, es más a un comienzo. 10 dividido entre 5 va a ser a 2, ¿no? A 2. 2 por 5 me da 10. A al cuadrado entre A, en la división ya saben de que se resta, ¿no? Se restan los exponentes. Entonces, 2 menos 1 va a ser A a la 1, ¿no? A a la 1. Probaremos. Tengo 1 y 1 serían 2, correcto, ¿no? En la multiplicación, 1 más 1 va a ser 2. Bien, ahora que hemos encontrado el primer término del cociente, multiplicamos, ¿no? Ese término por cada uno de los términos del divisor, aplicando ley de signos siempre. Entonces ahora sería el camino de regreso. Más por más me da más. Y le cambiamos de signo, va a ser menos. Siempre va a ocurrir esa parte, ¿ya? Más por más da más. Cambiamos de signo, se convierte en menos. Multiplicamos 2a por 5a, va a ser 10a al cuadrado, porque 1 más 1 les dije estos, ¿no? Bien, me toca multiplicar con el segundo término del divisor. Ley de signos, más por más, más por menos me da menos, ¿verdad? Más por menos me da menos. Y le cambiamos de signo, va a ser más, ¿no? 2 por 6 serían 12. Anotamos 12. A por B sería AB. Bien, ya no tengo más términos que multiplicar. Entonces tenemos que hallar el resto sumando, ¿no? Sumando el producto que hemos encontrado. Entonces, en esta parte, más 10 menos 10, más 10 menos 10 sería 0. Cancelamos, ¿sí? Cancelamos. Y sumamos el siguiente término. Tengo 3 y 12 serían 15, ¿no? Anotamos entonces 15. D, A, B. Muy bien, es positivo.
no lo escribo. Bien, hasta ahí tengo el resto de esa división. Pero tengo más términos todavía para dividir, es decir, para bajar y formar el nuevo dividendo. Haremos eso. Bajamos el término siguiente, menos 18b al cuadrado. Al bajar esa cifra se convierte en un nuevo dividendo y procedemos como en el paso primero. Es decir, dividimos el primer término del nuevo dividendo entre el primero del divisor. Ley de signos, más por más o más entre más me da más. Ahí no cambiamos de signo nada, ¿no? Ahí normal. Más entre más me da más. Bien. Hacemos cálculos. 15 dividido entre 5 me da a 3, ¿no? 15 dividido entre 5, 15 dividido entre 5 me da 3. La parte literal. AB entre A, las partes iguales va a ser A1 y me sobraría B. ¿Te he entendido esa parte, verdad? A ver, en esta hojita vamos a hacer. Les decía, entonces, la división para que se entienda esta parte bien, ¿no? 15AB, así anoto, 15AB entre 5A, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. 15 entre 5 va a ser A, 3, ya tenemos 3. Y esta parte A entre A, conservamos, ¿no es cierto? Es decir, la base A. Pero si podemos, lo hacemos directamente. La A parte sacamos así de esa manera, ¿no? La A parte de A es 1, la A parte de A es 1. Me sobraría solamente B, ¿no? B. La otra parte sería restar los exponentes. 1 menos 1 va a ser 0. Entonces, A a la 0 se ha de convertir. Y A a la 0 va a ser 1. Que ya está acá, ¿no? Multiplicado por 3. ¿De acuerdo? Bien, entonces esa parte tienen que tomar bastante en cuenta, ¿no? Y tener cuidado en la parte de la división. Bien, hemos sacado 3, entonces, para fines de cálculo. Ya hemos procedido al primer paso. Luego, ¿qué hacemos? Regresamos, ¿no? El camino de regreso. Sería multiplicar ahora el segundo término con cada uno de los términos del divisor también. Más por más me da más. Cambiamos de signo, menos, ¿no? 3 por 5 me da 15. B por A me da AB. Paso con el segundo término. Más por menos me da menos. Cambiamos de signo, más. 3 por 6, 18. B por B al cuadrado, ¿no? 1 y 1, 2. Bien, ahora hemos terminado de multiplicar, entonces nos queda encontrar el resto, sumando algebraicamente el producto parcial que hemos tenido, ¿no? Bien, entonces sumaremos. Tengo más 15 menos 15. Sería 0, cancelamos. Menos 18 en el segundo término ya, ¿no? Menos 18 más 18 también son términos opuestos, entonces cancelamos. El resto es 0. El cociente es 2A más 3B. Bien, pasemos al siguiente. Nos dan el siguiente polinomio. Tiene 4 términos. Y además de que tiene también 2 letras, ¿no? Esta es una manera de darnos el ejercicio. Hay diversas formas de notación. Puede ser con 2 puntitos y una raya, ¿no? Puede ser en forma de fracción también, ¿no? Pero lo más aconsejable es proceder de esta manera, ¿ya? Bien, una vez de que hayamos ordenado el polinomio dividendo, ¿no? Y el polinomio divisor, procedemos a la operación ya, ¿no? Veremos primeramente si está ordenado. X a la quinta, ¿está bien? 5. Aquí viene X a la cuarta. 5, 4,
Luego tendría que venir un término en x al cubo. Aquí tengo 20x al cuadrado, ¿no? Aquí tengo un término en x a la 1. Entonces me faltaría, ¿no?, ese término. Ordenaremos entonces ese término. Ordenando sería x a la quinta. El término que me falta lo completo con 0 o simplemente un espacio. ¿Ya? Entonces será menos 5x a la cuarta y. Ahora tendría que venir un término en x al cubo. Esa parte lo dejamos un espacio. Y continuamos con más 20x al cuadrado y cubo. Menos 16xy a la cuarta. El divisor va a ser lo mismo. Estamos arreglando simplemente. Yo pensé de que ya teníamos que operar directamente. Entonces, copiamos el divisor. X al cuadrado menos 2xy menos 8y cuadrado. Muy bien, ya tenemos ordenado y empezamos a rayar el signo de la división. Y el signo de la división lo voy a hacer con un colorcito distinto verde, ¿ya? Entonces va a ser de esta manera. O sea, ya estaría arreglado de esta manera, ¿no? Y rayamos de esta manera también. Ya estaría arreglado esta parte. Estoy haciendo con verde, ¿no? Ya la parte arreglada. Bien, y ahora procedemos normalmente a la división. El primer paso es dividir el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, ¿no? Para ello hacemos ley de signos. Más por más o menos, como quieran, va a ser más, ¿no? Más, no se cambia de signo nada. Luego, multiplicamos los coeficientes. 1 entre 1 va a ser 1. Está escrito. Luego recién paso a la parte literal. X a la quinta entre x al cuadrado me va a dar x de 5, le resto 2, me da 3. De lo contrario, ¿no? De lo contrario, ustedes verán, tengo acá así, x a la quinta, ¿sí? Sobre x al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Conservamos la base en esta fracción, ¿no? Conservamos la base. Restamos los exponentes. De 5 les resto 2, me da 3. Y de esa manera, x al cubo ya está escrito. ¿Ya? Entonces, ya saben de dónde sale x al cubo. La otra prueba es de que sumando x al cuadrado con x al cubo me tiene que dar x a la quinta, ¿no? Entonces, ya está calculado. Ahora vamos al camino de regreso, ¿no? Regresaremos multiplicando el primer término del cociente entre cada uno de los términos del divisor, ¿no? Bien, más por más, le decimos siempre, más por más me da más. Cambiamos de signo, va a ser menos. Y x al cubo por x al cuadrado me va a dar x a la quinta. Más por menos para el siguiente término. Más por menos me da menos. Como tengo que cambiar de signo, se convierte en más. Entonces digo, x al cubo por 2xy. 1 por 2, el cociente, ¿no? 2. X al cubo por x sería x a la cuarta. Y y. Vean ustedes, se ha acomodado debajo de su semejante. Y si no fuera así, tenemos que buscar su término semejante. A veces no está alternado, ¿no? En esta parte puede ser, o en la otra parte, ¿ya? Hay que tener bastante cuidado en esa parte para acomodar los términos semejantes. Bien, pasamos al tercer término. Ley de signos. Más por menos me da menos. Cambiamos de signo, más. X al cubo por 8y cuadrado, entonces va a ser 1 por 8 es 8
Luego x al cubo, y cuadrado. Y cuadrado. Es decir, esa parte ya se ha rellenado entonces, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos? Sumaremos algebraicamente, ¿ya? Acá son términos opuestos, se van a cancelar. Siempre se cancelan los primeros términos, por si acaso, ¿no? Siempre se cancelan. Luego viene la suma algebraica de los segundos. Menos 5 más 2 sería 3, ¿no? De 5 les resto 2, sería 3. El signo del mayor es menos de x a la cuarta y. Luego tengo que sumar el siguiente término, hasta donde hemos multiplicado, ¿no? Aquí tengo más 8x al cubo y cuadrado. Muy bien. Una vez que ya tengo el resto, bajo el término siguiente. El término siguiente sería más 20x al cuadrado y al cubo, ¿no? Ahora tengo el nuevo dividendo. Ese nuevo dividendo divido entre el divisor. Para ello, los primeros términos, para fines de cálculo, los primeros términos dividimos para encontrar el segundo término del cociente. ¿Ya? Entonces, ley de signos. Menos entre más va a ser menos, ¿no? O menos por más me da menos. Voy a la parte de la división ahora, ¿no? 3, ¿no? 3 tengo que dividir entre 1. Va a ser a 3. X a la cuarta y entre x al cuadrado. Me va a dar ¿cuánto? X. Voy a conservar la base x. De 4 le voy a restar 2. Me da 2. Y no tiene con qué, copiamos y, ¿no? Bien. El polinomio cociente también va a ir decreciendo, ¿no? Aquí tengo 3, 2, y aquí ha de aparecer seguramente algún término en x, ¿ya? Bien, una vez hecho el cálculo de esa división de los primeros términos, procedemos a la multiplicación ahora por cada uno de los términos del divisor. Ley de signos. Menos por más me va a dar menos, ¿no? Menos por más me da menos. Como tengo que cambiarle de signo, se convierte en más. 3 por 1 va a ser 3. X al cuadrado por x al cuadrado va a ser x a la cuarta y acompañado de y. Voy para el segundo. Menos por menos me da más. Cambiamos de signo, va a ser menos. 2 por 3 me da 6. X al cuadrado y por xy me ha de dar x. Tengo 2 y 1, serían 3. Y va a ser 1 y 1, 2 al cuadrado. Para el siguiente, menos por menos me da más. Cambiamos de signo, menos. 3 por 8 me da 24. 24, ¿no es cierto? Ahora vamos a la parte literal. Tengo x al cuadrado, y por y al cuadrado. Entonces sería x al cuadrado, y al cubo, ¿no? Y al cubo. 1 y 2, 3, ¿no? Y ahora, como hemos terminado de multiplicar cada uno de los términos del divisor, entonces procedemos ahora a la suma algebraica. No tengo más términos que multiplicar, ¿no? Entonces sumamos verticalmente. Menos 3 más 3 es 0. Cancelamos. Aquí tengo 8 y aquí tengo 6. Más y menos. Cuando son signos distintos, restamos, ¿no? Del mayor le resto el menor. 8 menos 2 sería, 8 menos 6 sería 2. 2, ¿no? De x al cubo y cuadrado. Paso al siguiente. El signo del mayor es más. Tengo 20 y tengo menos 24. Son de signos contrarios. Restamos. El signo del mayor conservamos. Es 24 menos, ¿no? El mayor es 24 y tiene signo menos, conservamos. De 24 le restó 20, sería
simplemente 4. ¿De qué? De x al cuadrado y al cubo. Muy bien. Hasta ahí tengo el resto. Pero tengo más términos todavía que bajar. Entonces bajamos a la altura del resto 16 x y a la cuarta. Sería el último término en bajar, ¿no? Ahí terminaría nuestra división. Bien, para fines de cálculo entonces, 2 entre 1 va a ser a 2. Ley de signos, más por más, ¿no? Más por más me da más. 2 entre 1 va a ser a 2. X al cubo y cuadrado entre x al cuadrado solamente va a ser x, ¿no? La base es x. De 3 le resto 2, va a ser 1. Y cuadrado sobre, entonces copiamos y cuadrado. Vean ustedes, va decreciendo de 1 en 1. 3, 2, 1, los exponentes de x. Ahora de la segunda letra y, tengo 1 y 2, va creciendo también, ¿no? En este caso estaría ordenado ya. Vamos a multiplicar ahora el camino de reverso. Más por más me da más. Cambiamos de signo, menos, ¿no? 2 por 1 va a ser 2. De x, y, es decir, x y cuadrado, tengo que multiplicar por x al cuadrado. Aquí tengo 1 y aquí tengo 2, serían 3. X al cubo. Luego y al cuadrado, copiamos, no tiene con qué multiplicarse, copiamos y cuadrado. Pasamos al siguiente término. Más por menos me da menos, ¿no? Estoy aquí, más por menos me da menos, cambiamos de signo, más. 2 por 2 me da 4. X, y al cuadrado por xy. Me daría como x, 1 y 1 sería al cuadrado, 2 y 1 sería y al cubo. Muy bien, pasamos al siguiente término. Más por menos me da menos. Cambiamos de signo, más. 2 por 8, 16. Ahora vamos a la parte literal. X, y cuadrado por y cuadrado. Me da x, de y va a ser 2 y 2, 4. Y hacemos la suma recta de los productos parciales, porque ya hemos terminado de multiplicar con el último término. Entonces, al multiplicar, operamos, ¿ya no? Menos, más 2 menos 2 es 0, se cancela. Menos 4 más 4 se cancela. Menos 16 más 16 también cancelamos. El resto es 0, ¿no? El resto es 0. ¿Qué quiere decir entonces? Que la división es exacta. Si es que tengo resto, entonces la división ya no es exacta, ¿no? Ya no es exacta. Bien. Tenemos otro ejercicio y vayamos a resolver ese ejercicio. Ahora es con fracción. En esta parte de fracciones tenemos que tener también bastante cuidado y aplicar, ¿no?, las propiedades que corresponden. ¿De acuerdo? Bien. Veremos si el polinomio dividendo está ordenado y el polinomio divisor está ordenado. Esa es la primera regla o el primer paso que tenemos que fijarnos siempre, ¿ya? Tengo 2 letras en el dividendo. En orden alfabético está A, ¿sí? Nos fijamos los exponentes. Tengo de A al cuadrado. Luego viene A, aparece la segunda letra, tiene que crecer y crece, ¿no? Entonces está ordenado. No interesa ordenar los coeficientes, sino la parte literal, ¿sí? Bien. Vamos ahora al cociente. Tengo A primero y tengo B. Estaría ordenado, ¿no? Como en el primer caso, ya está ordenado, ¿no? A está primero y luego está B. Luego procedemos a la división. Bien. Ley de signos primero. Más. Entre más me da más. Está escrito. Se supone, ¿no? 3 entre 3 me da A1. A1. 8 entre 4
8 entre 4 me da a 2. Bien, en algunos casos la división es exacta. En otros casos la división no es exacta. Tenemos que proceder, ¿no?, a dividir esas fracciones. Y saben, para dividir el segundo factor hay que invertirlo, ¿no? En este caso, 3/4 tendría que invertir, ¿sí? Y luego multiplicar numeradores con numeradores. El primer caso. El otro caso, podemos hacer de que la fracción dividamos entre otra fracción, que sería 3/4, ¿no? Sería 3/4. Proceder a extremos y medios también, ¿no? Lo más correcto es extremos y medios. Y ahí nos da el primer coeficiente, ¿no?, del cociente. Bien, entonces ya tenemos el cociente o el coeficiente del primer término del cociente. Bien, vamos ahora a la parte literal. Tengo a al cuadrado, tengo que dividir entre a. Las bases es a, copiamos a. Del mayor le resto el menor. 2 menos 1 va a ser 1, ya está escrito. ¿Sí? Ese sería el cálculo. Ahora regresaremos. En la multiplicación de fracciones es numeradores con numeradores, ¿no? La multiplicación. Y denominadores por denominadores. O con denominadores también. Bien, procedemos. 1 por 3 va a ser 3. 2 por 4 es 8. La parte literal, a por a al cuadrado. Vean ustedes de que aquí nos hace falta la ley de signos, ¿no? Más por más me da más, le cambiamos de signo, es menos, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a tener que eliminar esa parte, ¿no? Siempre tiene que reducirse el primer término en este caso, ¿ya? El primer término siempre tiene que reducirse. Bien, pasamos a multiplicar con el segundo término del divisorial. Más por más me da más, cambiamos de signo, menos. Un medio por un medio, 1 por 1 es 1. 2 por 2, 4. Entonces, un medio por un medio me da un cuarto. Vamos a la parte literal. A por B me da AB. No tengo más términos que multiplicar, entonces procedemos a la suma algebraica de los productos parciales, ¿no? Bien. Sumaremos. Tengo 3/4 más menos 3/4. Perdón, tengo más 3/8 y aquí tengo menos 3/8. Entonces, son de signos contrarios y además los coeficientes son, ¿no?, iguales y son opuestos. Por tanto, cancelamos, ¿sí? Y ahora sumaremos menos un medio menos un cuarto. ¿Cómo hacemos esa parte? Tenemos que hacer operaciones auxiliares. Voy a hacer acá, ¿ya? Operaciones auxiliares. Espero de que me alcance el espacio. Entonces digo menos un medio menos un cuarto. Procedemos. En cruz siempre, ¿no? Signo menos primero. 1 por 4 es 4. ¿Sí? Luego el siguiente signo. 2 por 1 es 2. Sobre. 2 por 4 es 8. Esto es igual. Menos 4 menos 2 sería menos 6. Sobre 8. Simplificado me da. Mitad de 6 sería. A ver, aquí vamos a hacer. Mitad de 6 sería 3. Mitad de 8 sería 4. El resultado, no sé si se ve, me he pasado ya del margen, me da menos 3/4, ¿no? No tengo espacio, por eso lo hice así de esa manera. Ustedes disculparán, ¿no? Bien, entonces anotamos menos 3/4 de a b. Bien, hasta ahí tengo el resto. Pero tengo todavía más términos que bajar y operarlo, ¿no? Entonces, menos 1/3
de b al cuadrado bajamos y tenemos un nuevo dividendo. Para ello, el primer término de ese nuevo dividendo dividimos entre el primer término del divisor. ¿Ya? Ley de signos, menos entre más, menos por más, me da menos. 3 entre 3 a 1. 4 entre 4 también es a 1. No deberíamos escribir entonces, ¿no? 1 entre 1 va a ser 1. Ya estaría escrito. Vamos ahora entonces a la parte literal. Esta parte coeficiente 1 lo veamos, ¿no? AB entre A solamente sería B, ¿no? A ver, vamos a probar eso. Si alguien no entiende, entonces vemos eso, comprobamos. Es decir, estoy dividiendo AB entre, ¿no? Entre A. La parte literal simplemente. La parte de los coeficientes ya hemos dividido. Bien, esto es igual, entonces, ¿no? Para algunos casos la A parte es 1, la A parte es 1, ¿sí? O de lo contrario, conservamos la parte literal que es A. Restamos los exponentes. 1 menos 1 sería 0 y tendría B. Y esto es igual a decir, A a la 0 va a ser 1. 1 por B me da B, ¿no? De ahí viene B. O de esta otra manera, ¿no? Simplificamos la A parte de A, va a ser 1 entre 1, 1, sobra B. Y ese B anotamos también, ¿no? De esa manera. Bien, ustedes ya escogen la manera más fácil de simplificarlo. Bien, ya tenemos entonces calculado el cociente, el segundo término del cociente. Ahora regresaremos al camino de regreso. Multiplicando, ¿no? Ley de signos. Menos por más me da menos. Cambiado de signo va a ser más. ¿Sí? 1 por 3 cuartos es 3 cuartos. B por A va a ser AB. Para el siguiente término, ley de signos. Menos por más da menos. Cambiamos de signo, más. ¿Sí? 1 por 1 medio va a ser 1 medio. B por B va a ser B al cuadrado. Y procedemos a la sumatoria del producto parcial. Acá anulamos, ¿no? Menos 3 cuartos más 3 cuartos, ¿verdad? Bien, acá tenemos menos 1 tercio más 1 medio. Otra vez tenemos que operar. 1 medio, voy a hacerlo acá, menos 1 tercio. Va a ser igual. Multiplicando en cruz, va a ser 1 por 3 es 3. 2 por 1 es 2, el signo es menos. 2 por 3 me da 6. Esto es el resultado de restar algebraicamente ahora, ¿no? Sumar algebraicamente, quiero decir. Del mayor le resto el menor. El signo del mayor es positivo en este caso. 3 menos 2 va a ser 1. Y el denominador es 6. Queda como un sexto. Entonces acá va a ser un sexto. ¿De qué? De B al cuadrado. Entonces me quedaría como resto un sexto de B al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que esta división no es exacta. Tiene su resto, ¿no? Bien. Veamos otro de los ejercicios fraccionarios, ¿no? Tenemos que fijarnos ahora el polinomio dividendo si está ordenado. Si está ordenado, bien. Bien. Esta parte hay que procederlo como esta otra parte. ¿Ya? Similar. Me voy a abocar a esta otra parte, jóvenes. Si alcanza tiempito, entonces regresamos a completar esa división. Ya he preparado un poquito para mayor tiempo, ¿no? Pero quería que se vea. Esta parte dice hallar el valor de K para que la división sea exacta, ¿no? Tengo 10 al x al cubo, 9x al cuadrado, 34x más K. Entonces tengo que encontrar el valor de K para que esta división sea exacta. ¿Ya? Entonces procedemos.
a la división normal. Y cuando esté en el último término, seguramente va a ser resto. Luego ahí vamos a decir de que K cuánto va. ¿Ya? Haremos los cálculos. Tenemos que dividir normalmente. Esta división se llama tradicional, ¿no? ¿Ya? División tradicional. Ya vamos a ver por el método de Ruffini y vamos a ver por el método de... Hay otra división, ¿no? Entonces, en este momento se me fue el nombre. Enseguida vamos a recordar. Bien. Ley de signos primero. Más. Entre más me da más. 10 entre 2 a 5. Es violento esto, ¿no? X al cubo entre X al cuadrado. De 3 le resto 2 es 1, ¿no? 1. Bien, ya está hecho el cálculo del primer término del cociente. Ahora multiplicamos por cada uno de los términos y ese sería el camino de regreso. Más por más me da más. Cambiamos de signo, va a ser menos. 5 por 2 me da 10. X por X al cuadrado me da X al cubo. Para el siguiente término, más por más me da más. Cambiamos de signo, va a ser menos. 5 por 3 me da 15. X por X me da X al cuadrado. Luego, con el último término, ley de signos, más por menos me da menos. Cambiamos de signo, más. 5 por 5 me da 25. Y X copiamos. Muy bien, ya está, ¿no? Procedemos a la suma algebraica. Vean ustedes, el primer término siempre se cancela, ¿no? Bien. Acá, signos distintos. Restamos. El signo del mayor es menos. 15 menos 9 serían 6, ¿no? 6 de X al cuadrado. Acá tengo signos distintos también. Restamos. El signo del mayor es de 34. 34 menos 25 serían 9, ¿no? 9x. Bien, ya tengo el resto. Y bajamos el término siguiente. Aquí está la incógnita, ¿no? K. Así voy a marcarlo con rojito para tener bastante cuidado ahí, ¿no? Bien, procedemos ahora a hacer el cálculo del cociente. Menos por más me va a dar menos. 6 entre 2 me da a 3, ¿no? A 3. X al cuadrado entre X al cuadrado, bueno, es a 1, ¿no? 2 menos 2 va a ser 0 y X a la 0 va a ser 1. Ya está entonces. Procedemos a multiplicar simplemente el camino de regreso. Menos por más, ley de signos, va a ser menos por más es menos. Cambiamos de signo, más. 3 por 2, 6 de X al cuadrado. Paso al siguiente. Menos por más va a ser menos, cambiamos de signo, más. 3 por 3X me va a dar 9X. Y por último, menos por menos me da más. Cambiamos de signo, menos, ¿no? 3 por 5, 15. Ahora sumaremos. Menos 6 más 6, cancelamos. Menos 9 más 9, cancelamos. Y aquí tenemos que sumar, ¿no? Esto es marcar, ¿no? ¿Qué hacemos entonces? Sumando sería simplemente, no podemos sumar, así como hemos cancelado en esta parte, sumar los coeficientes porque no son términos semejantes. Por tanto, ¿qué hacemos? Entonces decimos de que K menos 15, ¿no? Menos 15. Bien, en esta parte, jóvenes, mucho cuidado, ¿no? Tenemos que igualar a 0, ¿ya? Entonces se convierte en una ecuación. Menos 15 pasa al segundo miembro cambiado de signo. Entonces, ¿qué sería? Entonces, K va a ser igual, va a ir al segundo miembro cambiado de signo. Entonces, es 15 lo que tenemos que trasladar al segundo miembro. De aquí encontramos de que, ¿no? K vale 15. Si reemplazamos nosotros por 15, entonces 15 menos 15 se ha de ser 0. Entonces, ¿cuánto tiene que valer K?
es 15, ¿no? 15 más 15, reemplazamos por más 15, bajamos y restamos, me da 0 para que esa división sea exacta. Si me da 0 el cociente, el resto, entonces quiere decir que la división es exacta, ¿no? No tendría 0. Bien, de esa manera encontramos entonces el valor de K en esta división. Ahora volveremos a primer caso. Tengo unos 5 minutos para terminar. Bien, dividamos entonces. Veremos primero si el polinomio dividendo está ordenado. Tengo x al cubo, x al cuadrado, x está ordenado, ¿no? Está ordenado. La segunda letra es a la 1, a la 2 y a la 3. Está ordenado. Procedemos entonces a la división, ¿no? Numeradores, puedo dividir numeradores. 1 entre 1, 16 entre 4. Si alguna estudiante no pudiera entender esa parte, entonces lo que tiene que hacer es, ¿no? Pues estoy agarrando la primera hojita de las operaciones auxiliares, ¿no? Bien, entonces digo, un 16 hago, tengo que dividir eso, ¿no? Entre un cuarto, eso es lo que decía. Multiplicamos extremos y medios, porque en algunos casos les dije de que la división no es exacta. Esta parte nos ha tocado exacto, ¿no? Para la división. Seguramente en el segundo caso no nos ha de tocar de esa manera. Si no nos toca, procedemos de esta manera. Un 16 dividido entre un cuarto. Un 16 dividido entre un cuarto. Eso es lo que he hecho, ¿no? Dividido, ¿no? Así la fracción notoria. Bien, 1 por 4 va a ser 4. Los extremos siempre va a ser numerador y los medios va a ser denominador. 16. Simplificado. Cuarta 1, cuarta 4, ¿no? El resultado va a ser un cuarto. Entonces, el nuevo coeficiente del primer término del cociente es un cuarto. Un cuarto, ¿sí? X al cubo entre x. Esa parte también les dije, x al cubo dividido entre x. Son de la misma base, conservamos. Y en esa división hay que restar los exponentes. De 3 le resto 1. Va a ser 2. Entonces, el resultado es de x al cuadrado. Bien, entonces procedemos de esa manera. Ya se dan cuenta, ¿no? Bien. Entonces, si procedo directamente a la división sería 1 entre 1 a 1. 16 entre 4 sería a 4, porque 4 por 4 me da 16. Bien, ahora regresaremos. Más por más me da más. Cambiamos de signo, menos. 1 por 1 es 1. 4 por 4 es 16, ¿no? Numeradores multiplicamos entre numeradores, denominadores entre denominadores, en la multiplicación, ¿no? Bien, ahora vamos a la parte literal. Tengo x al cuadrado por x, va a ser x al cubo. Paso al siguiente término. Más por menos me da menos. Cambiamos de signo, más. Un cuarto por 3 medios, es decir, 1 por 3 me da 3, 4 por 2 me da 8. ¿Sí? ¿De qué? La parte literal. X al cuadrado por y. X al cuadrado por y. Y hacemos la suma algebraica. Los primeros, más un 16, menos un 16, se cancelan, ¿no? Bien, ahora acá tengo 5 octavos. Tengo que sumarle 3 octavos. Vean ustedes de que los denominadores son iguales. Al ser iguales, los numeradores sumamos. ¿Ya? Sumamos. 3 más 5 sería 8. Pero en este caso, los signos son contrarios, ¿no? A ver, vamos a hacer esto de esta manera para que se den cuenta. ¿Ya? Estoy haciendo al revés, pero veamos. 3 octavos, anoto el positivo primero, menos 5 octavos. Va a ser igual, ¿no? ¿Qué se llama? El denominador conservo y voy a sumar algebraicamente los numeradores. De 5 le resto 3, va a ser 2. El signo del mayor será menos o más,
Bueno, simplificado, ustedes ya verán esa parte también, ¿no? Enseguida vamos a probar. Mitad sería 1, mitad sería 4. El resultado será menos 4, menos un cuarto. A ver, veremos. Esta es una manera, la manera más directa, ¿no? La otra manera, multiplicamos en cruz, y ahí vamos a probar. 3 octavos, voy a anotar más abajo, menos 5 octavos. ¿Sí? Multiplicando en cruz, 3 por 8 sería 24, signo menos. 5 por 8 es 40, ¿sí? 8 por 8, 64. Sumando, de 40 tengo que restarle 24, ¿sí? De 40 le resto 24. Al restar va a ser 10 menos 4 va a ser 6. Se ha quedado en 3. 3 menos 2, 1. Sobre, el signo del mayor es menos, sobre 64. Ahora tengo que simplificar. 16ª parte es 1, 16ª parte es 4. Efectivamente es menos un cuarto el resultado, ¿no? Menos un cuarto. Cualquiera de las dos formas, entonces, ustedes proceden, ¿ya? La manera más simple en esta parte de fracciones. Bien, entonces anotamos menos un cuarto de x al cuadrado y. Bajamos el término siguiente para la siguiente división. Sería más 5 tercios de xy al cuadrado. Hacemos el cálculo ahora, ¿no? Menos entre más, para el siguiente término del cociente, ¿no? Menos entre más me da menos, o menos por más me da menos. 1 entre 1 es a 1. 4 entre 4 es a 1, ya está escrito. Vamos a la parte literal. X al cuadrado entre x me da solamente x y y. Muy bien. Ahora regresaremos. Menos por más me da menos. Cambiamos de signo, más. 1 por un cuarto va a ser un cuarto. XY por x va a ser x al cuadrado y. Menos por menos, más. Cambiamos de signo, menos, ¿no? Estoy aquí. Menos por menos me da más. Cambiamos de signo, menos. 1 por 3 medios va a ser 3 medios. 3 medios. De XY por Y va a ser XY al cuadrado. Y procedemos, no hay más términos que multiplicar, procedemos a la suma algebraica. Esta parte se cancela, ¿no? Cancelado. Ahora sumaremos esta parte. Voy a hacerlo acá, operaciones auxiliares, tengo espacio. Operaciones auxiliares ahí. Entonces tengo que sumar 5 tercios menos 3 medios. Va a ser igual. Multiplicamos en cruz, más seguro, ¿no? 5 por 2 va a ser 10. Signo menos. 3 por 3, 9. 3 por 2, 6 para el denominador, ¿no? Bien, esto es igual. 10 menos 9 es 1 y el denominador 6. Es un sexto. Anotamos como un sexto. Es positivo, ahí está positivo. ¿De qué? De x y al cuadrado. Muy bien, ese sería el resto. Pero tengo todavía más términos que operar. Entonces bajamos, término siguiente es y al cubo. ¿Sí? Bien, acá entonces dividamos. Ley de signos primero. Más por más me da más. Un sexto entre un cuarto. Ya saben, ¿no? Ya se armó la brocha ahí. Un sexto tengo que dividir entre un cuarto. Listo, ya está. Ahí está la fracción principal. Igual. Multiplicamos extremos y medios, ¿no? Para saber el resultado de esa división. 1 por 4 es 4. 1 por 6 es 6. Simplificado, mitad de 4 es 2. Mitad de 6 es 3. Por tanto, el resultado me da como 2 tercios. Esa parte de 2 tercios anotamos acá. Ahora veremos si la división es exacta. Vamos por el camino del regreso. Más por más me da más. Cambiamos de signo, menos.
2 por 1 va a ser 2. 4 por 3 es 12. ¿De qué? De X. Aquí me faltaba, ¿no? ¿Sí? X, entre X es a 1. Me queda como Y al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y cuadrado. Entonces, multiplicado por 1 va a ser Y cuadrado. Bien. Para el siguiente término, más por menos me da menos. Cambiamos de signo, más. 3 o 2 tercios por 3 medios. ¿Cuánto me daría? 2 por 3 me da 6. 3 por 2 me da 6. De Y al cuadrado por Y va a ser Y al cubo. Ya he terminado de multiplicar, entonces hacemos la suma algebraica. Vean ustedes acá. Mitad de 2 es 1, mitad de 6 es, mitad de 12 es 6. Un sexto. Aquí tengo un sexto. Más un sexto, menos un sexto, entonces esta parte se cancela. Acá tengo sexta 1, sexta 1. 1 menos 1 también se cancela. El resto es 0. ¿Qué quiere decir? Que la división es exacta. Bien, de esta manera hemos realizado entonces la división de polinomios por polinomios o polinomios entre polinomios.